Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, su servidora, Sacat Fare Barrera Flores, les presentará un nuevo tema referente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El tema principal de hoy será microprocesadores, los cuales tienen mucha importancia no solamente en el software de una computadora, sino también en el hardware. A continuación, les mostraré los puntos más importantes acerca de este tema. Empezamos con una definición acerca de qué son los microprocesadores. También llamados procesadores, es un circuito eléctrico que está constituido por miles de transistores integrados en un chip, que desde el momento en que un ordenador o computadora se pone en marcha, es el encargado de activar el sistema operativo y los programas correspondientes. Su principal trabajo es procesar y ejecutar las instrucciones codificadas en números binarios, por lo que en cierto modo a esto se le consideraría como un componente que también sería como una especie de cerebro para el ordenador. Por esto mismo es considerado como una de las partes más importantes. Y no solo eso, sino que también es un producto bastante famoso tanto a nivel mundial como en términos sociales para el mercado. El primer tema referente a los microprocesadores son las arquitecturas. Una arquitectura de un microprocesador sería la forma en la que está organizado y estructurado dicho microprocesador o procesador. Esta arquitectura incluye la disposición y tamaño de los registros, la memoria de la unidad de control y los buses de entrada y salida, además de ser quien debe determinar la velocidad y la eficiencia de dicho procesador y su compatibilidad con otros componentes. Es muy importante tener mucho cuidado en esto, ya que el microprocesador y la arquitectura que éste tiene influirá bastante en cómo se llevarán a cabo las tareas que necesitamos realizar en nuestra computadora y el rendimiento que tendrá esta misma. La arquitectura básicamente se basa en el diseño y la organización de los componentes del procesador, por lo que de este modo se lograría tener una velocidad y eficiencia óptima en la ejecución de instrucciones. Los conceptos principales que lo engloban serían los registros, que son pequeñas áreas de memoria que permiten al procesador realizar operaciones con datos, unidad de control, que es la encargada de supervisar y controlar dicha ejecución de instrucciones o operaciones, los buses de entrada y salida, que permiten transferir datos del procesador a otros componentes, como por ejemplo la memoria RAM. Luego está la arquitectura de instrucciones, que es la que determina la forma en la que el procesador ejecuta dichas instrucciones, y el caché, que son áreas de memoria que almacenan datos y programas para reducir así la cantidad de accesos hacia la memoria principal. Existen tres clasificaciones principales de las arquitecturas. La primera clasificación son las arquitecturas clásicas. En este tipo existen dos específicas, las arquitecturas CISC o de computación con conjunto de instrucciones complejas, la cual permite ejecutar un gran número de instrucciones complejas en una sola operación. Que entre algunas características que tiene es que sus instrucciones pueden tener varios bytes de longitud y realizar múltiples operaciones. En las mismas instrucciones en una sola operación puede haber múltiples tareas y que también tienen diferentes modos de adicionamiento. Y algunos ejemplos de este tipo será como el Intel 86, AMD, Motorola 68K. Y el otro tipo de arquitectura en las clásicas sería la arquitectura RISC, computación con conjunto de instrucciones reducido, que se basa en la ejecución de un número reducido de instrucciones simples y eficientes. Y entre sus características está que cuenta con instrucciones simples para una ejecución rápida y sin tanta complejidad, que sus instrucciones tienen solo un byte a lo mucho de longitud, que tienen un modo de direccionamiento uniforme que permite acceder a la memoria de manera más eficiente, y también cuentan con cachés internos para así almacenar datos y programas para que no haya tanta cantidad de accesos hacia la memoria principal.
Y entre algunos ejemplos se encontrarían como los procesadores ARM, MIPS o RISC-V. La otra clasificación de las arquitecturas son las arquitecturas nuevas. Aquí se encuentran las arquitecturas ARM y RISC-V. La primera, que es ARM o máquina RISC avanzada, que es propiedad de la compañía británica ARM Holdings, se caracteriza por tener un conjunto reducido de instrucciones simples y eficientes con un modo de direccionamiento uniforme. Esto las vuelve bastante versátiles y se pueden utilizar en varias aplicaciones, smartphones, tabletas, computadoras. Entre las características que tiene sería una eficiencia energética, ya que sus aplicaciones son de baja potencia y requisitos limitados, instrucciones simples y eficientes para una ejecución rápida, interfaces de periféricos, que suelen tener una amplia gama de interfaces integrados de periféricos. Y entre los ejemplos de este tipo de arquitectura se encuentran los procesadores ARM Cortex-A, Cortex-R y Cortex-M. Luego se encuentra el otro tipo, que es la arquitectura RISC-V, que es un tipo de arquitectura de microprocesador de código abierto. Se refiere a que tiene un conjunto reducido de instrucciones simples y un modo de diccionamiento uniforme, por lo que su enfoque es flexible y escalable. Así pues, entre sus características es que cuenta con un código abierto para que desarrolladores o fabricantes puedan crear y modificar sin restricciones un microprocesador. Dicha flexibilidad para tener una amplia gama de aplicaciones y requisitos, y la interoperabilidad, que pues permite a los fabricantes utilizar componentes y tecnologías de múltiples proveedores sin problema alguno. Los ejemplos de este tipo serían como los procesadores de SiFi o Western Digital. Y por último, la última clasificación de las arquitecturas serían las arquitecturas de computador Harvard y von Neumann. La primera, que es de Harvard, básicamente es una arquitectura cuya memoria se divide en dos partes, la memoria de datos y la de programas, en donde los datos y las instrucciones se manejan y procesan por separado, lo que permite una mejor eficiencia al acceso de la memoria y una mayor velocidad de procesamiento. Sus características principales son que dichas instrucciones y datos se almacenan en memorias separadas, por lo que se pueden acceder de forma independiente. El CPU puede acceder a dichas instrucciones simultáneamente y básicamente este modelo se utiliza en sistemas embedidos y controladores, como podemos ver en las imágenes aquí presentes. Y por último está la memoria von Neumann, la cual cuenta con una memoria cuya única unidad almacena tanto datos como instrucciones, en la que cada instrucción es leída y ejecutada de manera secuencial. Y sus primeras características, o las más importantes, son como que tiene una memoria única que almacena tanto datos como instrucciones, como bien ya se dijo, y que dichas instrucciones y datos se almacenan en esta misma memoria, por lo que es posible que se pueda acceder de manera secuencial. El siguiente tema es la unidad aritmética lógica. También conocida como ALU, se trata de un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, como son resta, multiplicación o suma, y operaciones lógicas, sí o no, etc., entre los números. Siendo que este tema, dentro de los microprocesadores modernos, puede encontrarse un ALU bastante complejo y potente, lo que a su vez tiene múltiples núcleos en el interior. La principal función es que estos se encargan de procesar números usando el mismo formato que el resto del circuito digital. En el caso de los modernos, el formato casi siempre es la representación del número binario de complemento a 2.
Siguiendo con el tema, los elementos que lo conforman serían como el circuito operacional, que contiene los circuitos electrónicos necesarios para realizar las operaciones con los datos de los registros de entrada, los propios registros de entrada, que es donde se almacenan los datos u operandos que intervienen en una instrucción, el registro acumulador, que almacena los resultados de las operaciones que se llevaron a cabo por el circuito operacional y que están conectados a los registros de entrada como una retroalimentación o realimentación, el registro de estado, que son registros de memoria en los que se deja una constancia de qué condiciones se ejecutaron para realizar una dicha operación. Es importante mencionar que von Neumann introdujo a la unidad aritmética lógica como un requisito fundamental para una computadora, para poder efectuar operaciones matemáticas básicas. Por lo tanto, al considerar lo anterior, creyó que era bastante razonable que una computadora tuviera dicho órgano, digamos, especializado para estas operaciones. El siguiente tema es unidad de control. La unidad de control, a diferencia de la anterior, es una pieza indispensable para realizar múltiples trabajos y de forma transparente. Entre estos trabajos se encontrarían como el coordinar el movimiento y el orden de los datos que se mueven dentro y fuera del procesador, interpretar las instrucciones, controlar las diferentes unidades aritméticas lógicas y unidades de ejecución de procesador, y captar y descodificar las instrucciones para así escribir los resultados en los registros. Los dos tipos de unidades de control que existen son las cableadas y las microprogramadas. Las cableadas se caracterizan porque en ellas hay una tabla de registros e instrucciones que no pueden ser cambiadas, ya que todos los caminos de los datos ya se encuentran cableados de manera previa y fija, por lo que siempre tendrán el mismo rendimiento. Y por otro lado, las microprogramadas es donde se utiliza un procesador el cual se encarga de realizar todas las funciones de la unidad de control, por lo que se optimiza la forma en la que las instrucciones se van a ejecutar y así también es posible agregar nuevas. Dentro de un microprocesador, esta unidad es la que dirige la operación de otras unidades, proporcionando señales de control y temporización, por lo que, de cierto modo, la manera en la que esta unidad se ejecuta puede ser a través de palabras descriptivas como fetch o ejecutar. Además de que la manera en la que, de nuevo, von Neumann, su arquitectura, influye en esta unidad, es que la especifica como que tiene que estar incluida en la CPU, ya que se trata de una forma que permitiría tener una mayor velocidad de comunicación tanto en componentes internos como externos. El penúltimo tema que forma parte de los microprocesadores y ya vimos con anterioridad son los registros, los cuales serían una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador, que permiten guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Estos generalmente se encuentran en una especie de jerarquía de memoria, puesto que de cierto modo es la manera más rápida de poder almacenar datos en un sistema. Principalmente se dividen en los siguientes tipos: el registro de datos, que guardan valores de datos numéricos como lo son caracteres o pequeñas órdenes; registros de datos de memoria, que es donde un registro que se encuentra en el procesador y está conectado al bus de datos; el de direcciones, que guarda direcciones que son más usadas para acceder a la memoria principal o la memoria RAM; registro de propósito general, que sirven para almacenar direcciones o datos generales o mixtos; su contrario, que es el registro de propósito específico, que es un registro que indica la posición donde está el procesador en su secuencia de instrucciones; el registro de estado, los registros de estado que guardan los datos del estado del sistema; los registros de coma flotante, los cuales, recordemos, la coma flotante es una representación en forma de una fórmula y que guardan
estas representaciones en muchas arquitecturas. Por último, el último tema que forma parte de la estructura de un microprocesador serían los buses, más específicamente los buses de datos, dirección y control. Recordemos brevemente que los buses es un sistema digital que permite la transferencia de datos entre los componentes de un ordenador y que en este caso se definen de la siguiente manera. El primero sería el bus de datos, también llamado bus bidireccional, que se trata de un bus en informática que permite la transferencia de datos entre el CPU y el resto de unidades en un ordenador, donde la información puede influir en ambas direcciones, ya sea del ordenador a otros dispositivos o de manera viceversa. Luego está el bus de dirección, que es un componente separado del bus de datos en un sistema, cuya función es el transmitir la dirección de memoria de la información que se desea acceder o transmitir, y que básicamente consiste en un grupo de líneas eléctricas que se utilizan para establecer dicha dirección en una memoria. Y por último, el bus de control, que es un componente esencial en un sistema de computadora que se encarga de controlar el acceso y el uso de las líneas de dirección y de datos. Se caracteriza principalmente porque este contiene unas señales que permiten transmitir tanto órdenes como información, siendo entonces su función principal el facilitar que un sistema funcione y no se produzca una especie de colisión de información. Teniendo todos estos temas presentes, espero les haya servido y hayan podido ver más a profundidad todo lo que conlleva nuestra pieza o componente más importante para el funcionamiento de una computadora, que es el microprocesador. Muchas gracias por ver este video y ojalá les haya servido de información. ¡Hasta la próxima!